Bueno, regresamos esta mañana en esta conversación, en este enlace que estamos sosteniendo con Jorge Alcocer y con Irene Levy. Estamos escuchando su análisis respecto en general a este periodo extraordinario con varias leyes, pero al final de cuentas poniendo foco en este caso en la ley Telecom, o lo que se conoce como Telecom y Radiodifusión. Y bueno, los puntos específicos que se han oído aquí fueron escuchados por Javier Corral, que es ahora senador de la República por Morena, y que que se convirtió durante muchos años en alguien especializado en el tema de telecomunicaciones como legislador en su momento, y ahora está pues en otro partido y en otra circunstancia y en otra historia que tiene que ver con lo que se acaba de aprobar, y pues nos solicitó entrar a la mesa o al enlace para dar su punto de vista de lo que aquí se está diciendo. Le preguntamos a Jorge Alcocer y a Irene Levy que si tenían inconveniente en que ingresara a la charla Javier Corral, y ninguno de los dos lo tiene, así que estaremos enlazando la comunicación con Javier Corral, pues para escuchar también esta perspectiva de las cosas de quien ha formado parte de la propuesta del Ejecutivo, de la iniciativa del Ejecutivo que fue aprobada por el Congreso mexicano en estos días. Así que estamos en cualquier momento con este enlace, Irene, Jorge. Y bueno, para retomar el hilo, Irene, de lo que estabas diciendo, ¿querrías agregar algo a lo que planteabas? Incluso mencionaste el tema presupuestal, entre otras cosas, Irene. ¿Cómo retomamos el hilo? Ese es muy importante, el tema presupuestal, porque con la cantidad de facultades que tiene la agencia y la nueva comisión y la cantidad de presupuesto que se les dio por lo menos para este año, pues no parece que esto vaya a llegar a buen puerto, porque no hay manera de concretar todo esto sin recursos materiales y humanos. Y ahora que entra Corral, que la verdad es que yo celebro que entre Javier Corral a esta charla, sería muy bueno que yo espero que nos explique un poco lo que mencionaba Jorge al principio de esta plática, que tiene que ver con los transitorios y cómo vamos a entender o cómo interpreta él los transitorios de la ley de telecomunicaciones, que si bien es un punto muy técnico y complejo de visualizar, es muy importante, porque de eso puede depender la constitucionalidad de todos los actos de la nueva comisión regulatoria. Para empezar diciendo, y el senador Corral fue muy preciso, él presentó una reserva que no fue aprobada, por medio de la cual se ponía en pausa el nombramiento de los comisionados de la Comisión Reguladora hasta en tanto no se modificara el artículo 76 constitucional para agregar al Senado la facultad de ratificación de los miembros de este nuevo órgano desconcentrado. Porque de no estar en este artículo constitucional la facultad de ratificación, el nombramiento es inconstitucional. Y no lo digo yo, ya lo dijo la Corte cuando se pronunció en el caso de la ley Televisa en 2007, dijo claramente que el hecho de que no estuviera en la Constitución esta facultad hacía los nombramientos inconstitucionales, y hubo cambios a raíz de esto. Entonces, bueno, el senador Corral presentó la reserva, pero no se aprobó. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo que bien dijo Jorge, en el que tenemos un artículo constitucional que suspende todo hasta que pasen 180 días de la entrada en vigor de la nueva ley? Es decir, 180 días después ya puede entrar en vigor la reforma constitucional, ya se puede integrar el nuevo órgano, ya desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero no antes. Y sin embargo, sabemos que los tiempos son distintos porque los transitorios de la nueva ley que se aprobó establecen una cosa como muy extraña, donde entra en vigor la nueva ley, pero al mismo tiempo no se aplica. Se aplica la ley vigente todavía en materia de telecomunicaciones, la de 2014. Entonces, esto en sus términos es una contradicción. Entiendo que la echaron a andar, entiendo que dijeron ya entra en vigor al día siguiente de su publicación porque les urgía que corrieran los 180 días a que se refiere la Constitución, pero en realidad no entra en vigor, no puede entrar en vigor porque tenemos en vigor otra ley.
Entonces, es realmente, como dice mi querido Jorge, es un galimatías que yo aplaudo que entre el senador Corral para que nos explique de qué va. Venga, Javier Corral, senador, buenos días y bienvenido a la mesa. ¿Cómo estamos? 180 días a que se refiere la Constitución, pero en realidad... No sé si me escucha. Javier Corral, buenos días, senador. No se escucha. Bueno. Caray, a ver si nos escucha, Aquí hay una situación. En cualquier momento estaremos con el enlace para, pues sí, importantísimo escuchar lo que tenga que decir Javier Corral, que pues forma parte de la mayoría que aprobó este marco legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión. No sé si me escucha, si nos escucha. No nos escucha, es que algo pasa aquí. Jorge, en lo que estamos con Javier Corral, pues estamos con estos puntos específicos. ¿Agregarías algo? Dos apuntamientos. Uno, el nombramiento de los comisionados de la nueva comisión reguladora que está jerárquicamente subordinada a la Agencia de Transformación Digital. El nombramiento lo hace la presidenta, pero el Senado ratificará por mayoría, no por mayoría calificada como había sido con los comisionados del IFETEL, porque quitaron la mayoría calificada. Tienen mayoría calificada en el Senado, la obtuvieron a la mala, pero la tienen. Tengo para mí, pero esa es mi hipótesis, que lo que pasa es que no quieren negociar con el Verde y con el PT, porque sin el Verde y el PT no tienen mayoría calificada. Por tanto, Morena decidió prescindir de sus propios aliados y darles esquinazo. Los van a nombrar a los comisionados con los votos de Morena. Ya no necesitan ni siquiera al Verde, no necesitarán al PT. Por tanto, pues hasta no ver a quienes proponen, daremos opinión sobre esos nombres, sus calificaciones y sus capacidades. Primer asunto. Segundo asunto, dineros. Tiene razón Irene, ¿de dónde va a salir el dinero? A ver, están desapareciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía, según la última revisión presupuestal que hice, alrededor de 1,000 plazas. O sea, teníamos entre 900 y 1,000 plazas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuántos de esos empleados técnicos, expertos, abogados van a continuar haciendo su trabajo? Porque la Agencia de Telecomunicaciones tiene poquititas plazas, la Agencia Digital, la nueva Secretaría de Estado, y tiene un presupuesto mucho menor que el que tenía el IFT. ¿Cómo va a quedar eso? Hay dinero a veces en algunas dependencias, Carmen, Irene, eso lo sé porque algunos amigos me lo comentan. Deja tú, no es que no haya dinero para comprar software, no hay dinero para comprar papel del baño. La gente tiene que llevar su papel del baño porque no hay dinero para eso. O los elevadores de los edificios públicos no sirven. Quien quiera contratarlo, pues que se dé una vuelta a la torre de Pemex, donde hace más de un año solo funciona un elevador, o en la torre de Relaciones Exteriores. Allá no hay dinero ni para regresar a los pagadores cónsules. Va a haber dinero para todo este sueño de vigilancia de Big Brother. No lo sé, Carmen, pero me notan de dónde va a salir también el dinero para la CURP digital. Ya lo habíamos hablado. Ya veo que está ahí Javier Corral. Hasta ahí dejo el comentario. Bueno, pues bienvenido, Javier, gracias por incorporarte. Y bueno, pues venías escuchando o estabas escuchando esta conversación con Irene Levy y con Jorge Alcocer. ¿Qué nos tienes que decir, Javier? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Quiero empezar por una aclaración sobre este comentario inicial que has hecho. Yo estoy en el grupo parlamentario de Morena, adscrito al grupo parlamentario de Morena, pero no es preciso que yo he cambiado de partido. Yo no me he inscrito a Morena ni pienso inscribirme. Así lo he anunciado en el reciente proceso de afiliación, que yo ya pagué mi cuota de pertenencia partidista y ya no pienso ser miembro de ningún otro partido por este momento, y creo que así me voy a mantener, por lo que quiero aclarar que no soy miembro de Morena como lo has afirmado. Mira, pero eres de la bancada de Morena, pero digamos, si eres de la bancada de Morena, ¿o cómo es? Estoy adscrito al grupo parlamentario de Morena, pero no soy miembro del partido.
Bueno, dicho lo anterior, entonces, en la materia en la que estamos, ¿qué dices al respecto? Y muchas gracias primero a Jorge y a Irene, que han permitido que yo intervenga en un espacio que está dedicado a ellos para el análisis. Mira, a mí me parece plástico el momento que se está produciendo aquí, porque nos permite describir muy bien cómo se están dando las cosas, cómo se perciben o cómo se analizan, o incluso cómo se coloca ciertos términos para magnificar, que terminan distorsionando y confundiendo a la opinión pública. Lo debo decir como es, y se lo digo a Jorge con todo aprecio y con todo respeto. Yo no creo que el análisis que ha hecho Jorge se derive de un desconocimiento. Sinceramente no creo que su comentario sobre el transitorio se deba a una ignorancia del proceso legislativo o de términos jurídicos. Jorge es un experto en el proceso legislativo y ha tenido primero que decir margallate para llamar la atención de algo que no es como él dice. Es absolutamente falso que el 10º transitorio de la reforma constitucional que se aprobó en diciembre haya establecido un término. Esto no es así. Esto es incorrecto. Yo creo que es mala leche, Carmen. Mala leche para ver, para valorar, para evaluar lo que se está haciendo desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lo que se está haciendo en el Congreso y en el Senado. La reforma constitucional no estableció un término. Incluso es todavía más inexacto lo que ha dicho Irene, de que dice la Constitución que después de 180 días. Esto no es así. Se estableció un plazo, no un término. Se estableció un plazo de 180 días en el que la vigencia puede ser el día 1 o el día 180. No es lo que yo interprete del transitorio. Hay probados antecedentes en la jurisprudencia que ha definido la diferencia que existe entre plazo y término. Y esto es algo que los legisladores, pues de suyo tenemos siempre mucho cuidado de si establecemos un término o establecemos un plazo. Casi todas las legislaciones secundarias de reformas constitucionales se van a establecer un plazo, incluso un plazo amplio, para que en ese plazo se pueda producir la legislación secundaria, pues según se vayan conformando los consensos, los acuerdos, los dictámenes. Y esos plazos pues pueden empezar desde el día 1 y se puede ir hasta el 180. Pues es evidente que no estamos ante un margallate. Lo interesante del tema no es ya este margallate que más bien lo trae Jorge en su cabeza que en el transitorio, porque al final del día sale a relucir pues el verdadero tema. A ver, no importa si la ley está muy buena, no importa si es un buen diseño, el tema es quién la va a aplicar. Porque si gana el PRI y el PAN, pues brincan de gusto, pero como gobierna Morena, pues entonces hay que colocarle toda la descalificación, toda la duda del mundo. Yo creo que esto sigue teniendo que ver con el resultado electoral. Yo sinceramente creo que tratar de confundir hacia la opinión pública tiene que ver con el resultado electoral no superado. Porque si hubiera ganado el PAN y el PRI, entonces no hay ningún problema. Ellos la aplican y como es el PAN y el PRI, pues la aplican muy bien y la aplican con mucha experiencia, pero si la aplica un gobierno emanado de Morena, entonces no. Yo creo que tenemos que superar este prejuicio con el que se analizan las cosas. Está absolutamente superado en la discusión jurídica lo que es un plazo y un término. Y por favor, yo pediría pues que se lean las cosas con otra intención, con otra voluntad. Fue un proceso muy importante el que llevamos a cabo de rectificación y de corrección de la iniciativa de la presidenta. Se hizo una cirugía mayor. También es falso, es inexacto decir que se quedó la ley en sus términos. Les puedo ahora mismo platicar 40 supuestos que no es así. Pero hay como un prejuicio ya de entrada. Y entonces, como ya no quedó nada que si de la supuesta censura, que si la mordaza, que ahora la oposición se refugió en 2 artículos que están desde hace 10 años en la ley actual y los analistas terminan refugiándose en un transitorio en el que confunden plazo con término.
Yo creo que necesitamos elevar el nivel del debate en el país. Este es mi comentario, Carmen. Gracias, Javier. Por alusiones directas, Jorge Alcocer, ¿qué dice sobre lo que aquí se plantea? Voy a dejar de lado los términos usados por el senador Corral, que no me parece que correspondan a un debate entre gente que se respete. Aceptamos que entrara por elemental apertura al buen debate. Voy a leerle al senador Corral, porque creo que no lo leyó nunca, lo que dice el 10º transitorio del decreto de reforma constitucional del día 20 de diciembre, publicado en el Diario Oficial. Dice: las modificaciones a los párrafos 15º a 20º del artículo 28 que se reforman en el presente decreto entrarán en vigor en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el siguiente párrafo. Señor Corral, le sugiero que lea usted antes de que nos venga a inventar diferencias que solo existen en su cabeza. Aquí dice claramente dos términos. Primero, está suspendida la entrada en vigor de la reforma constitucional hasta que se expida la nueva ley, que es la que acaban de aprobar. Hicieron, y repito el término que existe en español, que hicieron un margallate, porque ni usted, ni la Consejería Jurídica, ni la Secretaría de Gobernación se tomaron la molestia de revisar la congruencia entre los transitorios que el señor Merino decidió poner, y a usted no lo dejaron meter mano, y lo que habían puesto en la Constitución. Entonces, el senador, por favor, no venga a inventarnos teoría de diferencias entre plazos y términos, porque eso es un recurso indebido en un debate serio. Vuelva a leer la Constitución y va a entender por qué armaron un margallate. Gracias, Carmen. Javier. Gracias. Pues mira, veo que Jorge insiste en mantener este hierro con el que pretendió analizar la reforma en telecomunicaciones. No soy yo el que ha distinguido términos y plazo. Lo han hecho los tribunales en el país para determinar la diferencia entre plazos y términos en el juicio de amparo y en materia penal, en distintas connotaciones. Hay antecedentes jurisdiccionales porque el proceso legislativo pues lo hemos conocido desde hace mucho tiempo. Los vocablos término y plazo, si bien se refieren a cuestiones de temporalidad, lo cierto es que tienen connotaciones jurídicas diferentes. Por un lado, un plazo es el periodo durante el cual las partes, por ejemplo, en un juicio, pueden hacer valer un derecho o cumplir con una obligación, en tanto que un término es el momento preciso en que finaliza dicho plazo. La reforma constitucional, en ese 10º transitorio, Carmen, no dice que entrará en vigor después de 180 días. Eso no dice. Dice que entrará en vigor en un plazo de 180 días. Y esto puede ser del 1 al 180. Pero pues yo te puedo mandar algunos de los antecedentes jurisdiccionales que han abrevado ya a esta discusión. Yo no invento diferencias. Yo lo que digo es que se ha ido a buscarle 4 pies al gato, o 5, yo creo que son 5 porque los gatos tienen 4. Se le ha buscado 5 pies al gato para tratar de decir que, bueno, y ahora si no es esto, pues es que no va a haber presupuesto. Y entonces, y si hay presupuesto, pues a ver cuál es el papel del baño que ponen en los baños. A ver, yo creo que estamos llegando a un momento en el que debiéramos detenernos todos, hombre. A ver, la polarización, yo entiendo, ha generado pues magnificaciones y distorsiones, pero tenemos un deber con nuestros públicos, tenemos un deber con nuestras audiencias, tenemos un deber con los representados. A ver, las cosas que están mal, pues están mal y se pueden decir y discutir y corregir, pero luego también cuando el gobierno corrige, ni siquiera reconocer eso. A mí me parece sinceramente que
pues que no va por ahí. Y yo estoy dispuesto a presentarte argumentos en términos jurisdiccionales sobre esta diferencia, porque pues no es la primera vez que se produce una polémica de este tipo. En el Congreso siempre el tema de los transitorios es uno de los temas que se está ahí siempre cuidando. Entonces yo lo dejo aquí, sé que el espacio es de Irene y de Jorge. Pero aguanta un tantito, porque le dijiste algo a Irene y me gustaría escuchar a Irene respecto a la alusión a ella, si no te importa. Irene Levy. Perdón. Gracias, querida Carmen. Te saludo con gusto, Javier, y yo reconozco, como lo hice y lo repito, los grandes cambios y haber escuchado a los conversatorios, a los expertos, incorporado en ese documento muchísimas de las cosas que ahí se dijeron. Me preocupa que, y tengo que decir y subrayar, que te quejas del tema de politizar, pero tú empiezas hablando de política y de PAN y de PRI y de cosas así, cuando pues por lo menos por lo que a mí toca, a mí no me importa si son del PAN, del PRI, de Morena o de lo que sea. Estamos hablando aquí, por lo menos yo lo hago, de un documento, y a mí me gustaría digamos, centrar la discusión en la parte técnica. Entonces, pues en ese sentido a mí me da igual si son Morena o si son de donde sea. En ese sentido, y sigo pensando que sí, las cosas dependen de las personas. En Morena, en el PAN, en el PRI, en donde sea. Las personas son muy importantes. Ahora, a mí me gustaría tocar dos puntos específicos. El 10º transitorio no dice dentro de un plazo de 180 días. Entiendo que hay una diferencia entre plazo y término. Si el 10º transitorio hubiera dicho dentro de un plazo de 180 días, entonces yo hubiera estado completamente de acuerdo contigo, senador Corral, pero no lo dice en un plazo. Ahora bien, ya el ministro Javier Lainez, en una reciente resolución en el que se desechó la controversia constitucional por la cual no se nombraban comisionadas para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hizo un voto particular, y en este voto particular, de manera muy interesante, interpreta justamente esta parte del 10º transitorio diciendo: es dentro de 180 días y no antes, así lo dice el ministro Lainez, cuando debe entrar en vigor, cuando debe desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y entrarían en vigor los párrafos que se modifican del 28 constitucional. Esto ya está dicho por el ministro. No hizo voto porque es un voto particular del ministro, pero bueno, si dudamos de la interpretación del ministro Javier Lainez respecto a la técnica o al texto del 10º transitorio, de si es dentro de un plazo, en un plazo o en un término, bueno, pues entonces yo creo que ya estamos pues fuera de lo normal, pensando que el ministro Javier Lainez no entiende de plazos y términos. Y por otro lado, ¿qué sentido tendría, pregunto yo, qué sentido tendría poner dentro de un plazo de 180 días si iban a entrar en vigor al día siguiente? O sea, ¿para qué poner un plazo de 180 días? No tiene ningún sentido poner un plazo de 180 días si la idea es que entraran en vigor en cualquier momento después de la elaboración de las leyes, de las nuevas leyes secundarias. Y por último, a mí me gustaría, aprovechando que tengo al senador aquí y que además respeto mucho en materia de telecomunicaciones y en materia jurídica, me gustaría preguntarle qué piensa de el nombramiento de los comisionados. Usted presentó, Javier, presentaste una reserva para poner en suspensión el nombramiento de los comisionados del nuevo órgano regulador, porque sabemos todos, y creo que eso no está en discusión, que de ser nombrados sin incluir la facultad del Senado de su ratificación en el artículo 76 constitucional, entonces los nombramientos estarían viciados de inconstitucionalidad. Yo dejo hasta aquí mi participación y me encantaría escuchar al senador Corral. Venga, Javier. Gracias, Carmen, y gracias, Irene. A ver, yo respeto mucho a Javier Lainez, yo tengo por él una gran estima y respeto lo que él piense de este tema, pero tú mismo lo has dicho, pues es un voto particular y los votos particulares pues no generan jurisprudencia. El que una persona opine de una cosa determinada tampoco lo descalifica, pero lo que al final del día funciona es lo que sí es jurisprudencia en términos de la diferenciación. Si efectivamente la Constitución hubiera establecido
que agotado el plazo de 180 días entraría en vigor, pues estaríamos ante lo que dijo Jorge, un margallate. No estamos ante ello. En un plazo es dentro de un plazo. Y también habría que ir a las connotaciones lingüísticas para saber que un plazo es en lo que se puede producir. Tenemos 90 días, te damos un plazo de 90 días para que vengas a contestarnos si quieres o no quieres. Pues puedes resolverlo dentro de una semana y vienes y dices, yo sí quiero. O te tienes que tardar, te tomas los 90 días y dices, bueno, me los tomo. ¿Y por qué? Pues porque también hay que saber que hay un momento de transición entre la nueva comisión reguladora y el IFT. Y esa transición es muy importante administrarla, pero la ley puede entrar en vigor al día siguiente, a los 2, 3 días, a los 4 o a los 5. A ver, mira, yo te recuerdo, por ejemplo, Irene, una opinión de la que yo discrepé. Tú, por ejemplo, tienes la idea de que las anotaciones al pie de página en el Tratado de Libre Comercio obligan a las partes. Y yo creo que eso no es así. Me refiero al tema del órgano regulador, de la naturaleza del órgano regulador. Yo creo que ahí hay una confusión. Es un pie de página que explica cómo es el órgano regulador en México, pero ese pie de página no obliga, no es imperativo. Y en esto, pues cada quien tiene su punto de vista. Efectivamente, buscando resolver una interpretación con relación a la ratificación de los comisionados, de los que van a ser nuevos comisionados, yo preparé una reserva. Incluso la preparé, te voy a decir desde qué momento y atendiendo a qué preocupación. Cuando se dieron las comisiones unidas de radio y televisión, de comunicaciones y estudios legislativos, intervino la senadora Claudia Anaya. Y entonces dijo, a ver, esto va a tener un problema de constitucionalidad y el Senado no está facultado para ratificar a los miembros de la nueva comisión reguladora. Y dije yo, vamos a ver. Y entonces inmediatamente me puse a revisar la Constitución y me puse a revisar y dije, a ver, mientras son pero son manzanas, yo ahí mismo, créanmelo, ahí mismo, en un papelito, redacté la reserva. Y bueno, incluso pues no es una reserva así tan bien cuidada, porque la redacté y la metí. Y le pedí a los presidentes, le dije, oigan, por favor, acéptenme esta reserva, porque puede tener razón la senadora. Y si estamos haciendo las cosas bien, no la vayamos a echar a perder al final. La retiré. No es que la reserva no se haya aprobado, la retiré yo mismo porque estábamos cayendo en una confusión de la que luego también los impugnantes se hicieron cargo. Es que el 76 son las facultades exclusivas del Senado, las exclusivas. Cualquier otra ley, por supuesto, que le puede mandatar a una cámara o a ambas cámaras la ratificación de nombramientos, como ya nos dimos cuenta que existen en otras disposiciones. Entonces no tenemos el problema por el que tú ahora te has preocupado, Irene. O sea, nada más rápidamente, Carmen, déjame preguntarle algo a Javier. Entonces, la Corte, en aquella resolución de la Ley Televisa, donde efectivamente tú también estuviste muy participativo, estaba, nada más te recuerdo, no era un órgano autónomo, la COFETEL era un órgano desconcentrado de las mismas características del que están por aprobar. Pero y no todo un análisis, y ahí sí fue jurisprudencia, hay todo un análisis de que si estas facultades no están en la Constitución, atribuyéndole al Senado, en el artículo que sea, ya no me voy a pelear por el número, atribuyéndole al Senado la función, la atribución de ratificar nombramientos que pertenecen exclusivamente al Ejecutivo, porque es un temperamento, es un tema de colaboración. La Corte dijo, si no está en la Constitución, es inconstitucional. Basta leer la resolución de la Corte de la Ley Televisa y ahí sí es jurisprudencia. Si una ley alude a una facultad exclusiva del Senado y en el 76 no se contiene, por supuesto que es inconstitucional, pero hay múltiples disposiciones legales que le dan a ambas cámaras distintas facultades de ratificación o de remoción, etcétera, que pueden incluso compartir entre ambas cámaras y no serían inconstitucionales. Incluso la reglamentación del Senado, en el reglamento del Senado, señala una facultad expresa para que el Senado pueda ratificar los nombramientos que así dispongan las leyes.
textualmente lo cito. Entonces, yo no veo, Irene, ya la preocupación. Yo también la tuve, por eso te digo cómo nació esta reserva y por eso la retiré, porque resolvimos que no había tal problema jurídico. Si no, lo hubiéramos resuelto ese mismo día o el día del pleno. Pues es un caso espejo al de la ley. No hablaba la ley Televisa entonces de exclusividad tampoco. No hablaba de exclusividad. Era distinta. Exactamente. ¿Perdón? El contenido de la acción de inconstitucionalidad era distinto. Bueno, ayer sí afortunadamente me conozco los 21 conceptos de invalidez que presentamos, en donde nosotros pues decíamos que violaba 23 artículos de la Constitución. La Corte nos dio la razón en 15 conceptos de invalidez, pero dijo que violaban 47 artículos de la Constitución, la ley Televisa. En fin, pues efectivamente estamos en interpretaciones de carácter jurídico que luego los tribunales tendrán que hacerse cargo. Yo quisiera terminar diciendo que no tenemos los problemas de entrada en vigor de la legislación que aquí se han señalado. No creo que tampoco tengamos el problema de falta de constitucionalidad en la ratificación de los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora, que la ley es buena, que la ley se modificó, se corrigió, la iniciativa presidencial, y que en muchos sentidos y en muchos aspectos la ley es mejor que la actual en varios temas, sobre todo medios de uso social. Y también quiero terminar agradeciéndole a Irene el artículo extraordinario que publicó en el Universal el lunes pasado, donde reconoce que por primera vez en muchos procesos legislativos no se alcanza a leer. Eso es cierto. La pluma de Televisa, pero también te quiero decir algo, tampoco se alcanza a leer la pluma del ingeniero, la pluma de Telmex o la pluma de AT&T o la pluma de la Cámara de la Industria de la Radio. Y así lo dije, Javier, dije de ninguna empresa, especialmente de Televisa, de la que vi su sello todos estos años en los que llevo en telecomunicaciones, y eso sí es de aplaudir, porque la verdad estábamos hartos de que de último momento se escaparan cosas que claramente venían con color naranja, ¿no? Así es. Jorge Alcocer ha pedido la palabra. Javier Corral, si no te importa, vamos a escuchar lo que dice el doctor Alcocer. ¿Qué agregarías, Jorge? Solo una precisión, porque el senador Corral leyó una parte, pero no leyó la otra parte del transitorio que dice que no dice lo que dice, pero dejemos de lado el método Mario Moreno y vamos a ver lo que dice realmente el transitorio de la Constitución. Después establece ese plazo de 180 días. ¿A partir de cuándo? A partir de la entrada en vigor de la legislación a que hace referencia el siguiente párrafo. Eso es lo que omites leer, Javier. No ha entrado en vigor la legislación, por tanto ese plazo no ha siquiera empezado a correr conforme a la Constitución, no conforme al margallate que metieron en los transitorios que no revisaste. Hasta ahí mi comentario. Híjole, perdón, Jorge, pero yo creo que ya te fuiste por otro lado. Perdón, pero bueno, yo también a veces he cometido así este tipo de pifias cuando uno se obstina en un error. Por supuesto que no he dicho que entró en vigor. Lo que aquí se dijo es que cuando entrara en vigor la nueva ley, iban a pasar 180 días para que pudiera entrar en vigor las reformas constitucionales. Pues no es así. Una vez que entre en vigor la ley, una vez que lo firme la presidenta Claudia Sheinbaum y que se haga ordenar su publicación y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues entonces a partir de ahí estará en vigor todas las facultades previstas en el artículo 28, dice el transitorio de la Constitución. Tu transitorio, Javier, tu transitorio dice, segundo, al día siguiente aquel en que se integre el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, entrarán en vigor las modificaciones a los párrafos 15º a 20º del artículo 28. Eso no es lo que dice la Constitución. Eso no es lo que dice Javier. Hombre, por favor, cuando menos admite lo que está escrito. No, te voy a admitir porque ya te obstinaste en el error. Yo lo que le pediría a Carmen es que nos ayudara a poner en su portal
y que todos vayamos a ver el portal de Carmen Aristegui, el 10º transitorio completo. Mira, el 10º transitorio completo, si no me recuerdo mal, tiene 3 párrafos, Jorge. Tiene 3 párrafos. Y bueno, ya empezaste diciendo que era el transitorio de Merino, que yo ni siquiera me habían dejado meter la mano, y has terminado diciendo que es mi transitorio. Tú transitas muy rápido de la descalificación a la distorsión. Lo lamento, Jorge. Gracias, Carmen. Gracias, Javier Corral. Gracias, Jorge Alcocer. Gracias, Irene Levy. ¿Alguien quiere cerrar con algún otro mensaje? Irene. A mí me gustaría decir que la verdad es que es importante debatir, es importante, no vamos a estar nunca todos de acuerdo, y eso es enriquecer el debate. Pero sí es importante hacerlo con pues la mayor limpieza posible a nivel de calificativos y política y demás. A mí sí me gustaría regresar y en algún momento tener otro debate, ojalá se pueda dar, con mayor aterrizaje en los términos, traer quizás jurisprudencia y traer esto que dice Javier Corral, que es muy atendible. Bueno, vamos a ver qué dice sobre los plazos, qué dijo la Corte sobre los nombramientos de los comisionados, cómo se manejó esto en esa sentencia histórica. Y a mí me gustaría seguir discutiendo este tema y otros, querida Carmen. Yo aplaudo a Jorge y a Javier, pues también esta idea de debatir. Se acaloran a veces los ánimos, querida Carmen, y es parte de la pasión que tenemos todos por este sector en el que llevamos muchísimo tiempo. Y yo te agradezco mucho tu espacio y a mis compañeros de mesa también les agradezco mucho. A los tres les aprecio mucho. Sin duda coincidimos que el debate es muy relevante en la vida democrática de los países, así que gracias a los tres. Jorge Alcocer, buenos días y gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Saludos, Irene. Saludos, Javier. Javier Corral, gracias, senador. Buenos días. Un abrazo, Jorge. Irene Levy, gracias por estar aquí. A los tres, gracias. Hasta pronto. Levy, Corral, Alcocer, a los tres, gracias. Y sí, te tomamos la palabra, Irene. Sin duda, este espacio está abiertísimo para los debates, para la discusión de los temas relevantes para un país como el nuestro. Así que seguiremos en la discusión, en los contrastes, en los puntos de vista, en los análisis, en la crítica, en lo que representa discutir asuntos tan relevantes como estas leyes que se han aprobado en estos últimos días en el periodo extraordinario que ya se acabó.